En la segunda temporada de La Luz de Cristo apostamos a la profundización del mensaje cristocéntrico. Ponemos en funcionamiento entonces un variado equipo de plataformas para la difusión del mensaje. Facebook.com/Dios te bendiga siempre, amén. Twitter.com/Dios los bendiga 2. YouTube.com/user/laluz311/videos. Bienvenido a una nueva plataforma. Bienvenido a la nueva red que está con vos. La Luz de Cristo 2013. Segunda temporada. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera
Bienvenidos mis hermanos, sean muy bienvenidos a este nuevo programa de La Luz de Cristo 2013, programa número 23 de la segunda temporada. Hoy es el día final de nuestra campaña, hoy es 31 de octubre, amén, hoy es el día de Halloween. Entonces vamos a hacer este programa doble que he prometido desde hace ya 2 semanas, bastante, amén. Vamos a comenzar hoy haciendo una conmemoración. Una buena casualidad. Amén. Hoy, 31 de octubre, se cumplen 496 años desde el momento en que Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia donde vivía, sus 95 tesis. Amén. Hoy vamos a hablar de la Reforma Protestante. Amén. Parece que no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando en estos últimos días. Tiene que ver y bastante, hermano. Porque la Reforma es una reacción y la fecha no es casualidad tampoco. Amén. Así que voy a dejarles un tema más. Amén. Voy a presentarles un tema de Ingrid Rosario que se llama Perdonado por siempre, y después vamos a hablar del día de la Reforma. Amén. Andaba perdido y lejos de ti, vagando en vergüenza y en oscuridad sin ti, sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad, ahora puedo ver, fuiste tú, fuiste tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Redención fue tu plan antes de yo caer, tú eres la esperanza a todos que creen, eres tú, si eres tú. Y aunque un día todo pasará, unidos estamos para declarar, eres tú, Jesús, eres tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Ni la vida, ni muerte, futuro, presente, ni ángel, potestades, criatura, tinieblas podrán separarme
Ingrid Rosario y su tema Perdonado por siempre. Ahora sí, hermanos, vamos a hablar de la Reforma. Amén. El 31 de octubre conmemora la Reforma Protestante, 496 años después de clavar Lutero sus 95 tesis. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la Iglesia, la bestia salvaje que oyó la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el Evangelio puro de Jesús y la Biblia, el reformador de una iglesia corrupta. El 31 de octubre de 1517, víspera de la fiesta católica de Todos los Santos, Martín Lutero dio a conocer sus tesis, y el impacto fue tal que se señala esa fecha como el comienzo de la Reforma Protestante. Pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos tanto o tan acaloradamente como Lutero. Él cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a la práctica y ordenanzas de la religión establecida, el catolicismo, por considerarlas contrarias al contenido de la Biblia. La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra el sistema ritualista de penitencias fue de la que la salvación es por gracia y no por obras. La chispa que movió al monje vino probablemente en 1515, cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos. Pues, él mismo dijo que fue en el primer capítulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades. Bien, hermano, ya sigo. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Y la salvación es por la gracia. Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. Su gracia nos hace vivir. Lutero entendió eso y entendió que el catolicismo no estaba yendo por el mismo camino. Sigo. Larga lucha. Esa respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que un buen día Lutero abriera la Biblia en el primer capítulo de Romanos y descubriera que el justo por la fe vivirá. Según él mismo cuenta, el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y amarga angustia, pues Romanos, capítulo 1, versículo 17, empieza diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Según este texto, el Evangelio es revelación de la justicia de Dios. Y era precisamente la justicia de Dios lo que Lutero no podía tolerar. Si el Evangelio fuera el mensaje de que Dios no es justo, Lutero no habría tenido problemas. Pero este texto relacionaba indisolublemente la justicia de Dios con el Evangelio. Según Lutero cuenta, él rechazaba la frase "la justicia de Dios" y estuvo meditando de día y de noche para comprender la relación entre las dos partes del versículo, que tras afirmar que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, concluye diciendo "el justo por la fe vivirá". ¿Qué pasa acá? Es inentendible. Lutero dice que el Evangelio es la justicia de Dios. Amén. Lutero rechaza la frase justicia de Dios, pero no la rechaza porque no cree que Dios es justo. No, hermano. Por otra cosa. En el catolicismo, la manera que se encuentran los perdones son por los... ¿cómo se llamaban? Por los indultos. Amén. Indulgencias, ahí está, indulgencias. Las indulgencias era plata que pagaban a los monjes para que les perdonaran los pecados. Amén. Lutero no entendía la justicia de Dios bajo este concepto. Pero después descubre entre comillas, porque la palabra siempre estuvo, el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, diciéndolo así, el justo por la fe vivirá, entiende Lutero de que la justicia, el justo, amén, la salvación viene por la gracia y viene por la fe y no por plata.
Eso es una larga lucha mental y llega a esta conclusión. Amén. Don de Dios. La respuesta que encontró Lutero fue sorprendente. La justicia de Dios no se refiere en la carta a los romanos, como piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios castiga a los pecadores. Se refiere más bien a que la justicia del justo no es obra suya, sino don de Dios. La justicia de Dios es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo, o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da ese don. La justificación por la fe no quiere decir que la fe sea una obra más sutil que las obras buenas y que Dios nos pague esa obra. Quiere decir más bien que tanto la fe como la justificación del pecador son obra de Dios, don gratuito. En consecuencia, continúa comentando Lutero acerca de su descubrimiento. Sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. ¿Qué significa esto, hermano? Lutero se da cuenta que la justicia de Dios es un don que Dios nos dio a nosotros. Amén. No es que Dios permite que juzguen mediante indulgencias. No. Que la justicia de Dios y la fe son dones. Dones que Dios nos dio cuando su Hijo murió en la cruz del Calvario, cuando nosotros lo aceptamos como Salvador. Amén. Qué increíble, hermano, ¿no? Sigamos. Prudente y reservado. Amén. Lutero parece haber sido un hombre relativamente reservado, dedicado a sus estudios y a su lucha espiritual. Su gran descubrimiento, aunque le trajo una nueva comprensión del Evangelio, no lo llevó de inmediato a protestar contra el modo en que la Iglesia Católica entendía la fe cristiana. Al contrario, nuestro monje continuó dedicado a sus labores docentes y pastorales. Y si bien hay indicios de que enseñó su nueva teología, no pretendió contraponerla a la que enseñaba el catolicismo. Cuando por fin decidió que había llegado el momento de lanzar su gran reto, compuso 97 tesis que debían servir de base para un debate académico. En ellas, Lutero atacaba varios de los principios fundamentales de la teología escolástica y por tanto esperaba que la publicación de esas tesis y el debate consiguiente serían una oportunidad de darle a conocer su descubrimiento al resto de la Iglesia. Lutero se prepara, porque parece como no lo entiende en ese momento, pero lo que acaba de descubrir, amén, es una forma de entender todo. Se viene un momento muy grande. Va a venir el momento en que se va a mostrar la hilacha de la Iglesia Católica. Lo que es capaz de hacer por la unidad. Contra el lucro. La controversia fue mayor de lo que Lutero se proponía. Lo que había sucedido era que al atacar las ventas de la indulgencia de Quantetzel en Alemania, creyendo que no se trataba más que de la consecuencia natural de lo que se había discutido en el debate anterior, Lutero se había atrevido, aún sin saberlo, a oponerse al lucro y a los designios de varios personajes mucho más poderosos que él. Según Lutero, si es verdad que el Papa tiene poder para sacar a las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder, no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente, tesis 82. Pero aunque muchos abrigaban tales sentimientos, nadie protestaba y la venta continuaba. Lutero no se da cuenta, pero empieza a hacer una protesta contra la indulgencia. Amén. Pero Lutero todavía no va a transgredir. Él piensa que la indulgencia es por amor. Cuando se entera de que es por dinero, cambia la historia. Las 95 tesis. Fue entonces cuando Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esas tesis, escritas en latín, no tenían el propósito de crear una conmoción religiosa, como había sido el caso de las anteriores. Lutero dio a conocer sus tesis en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, y su impacto fue tal que frecuentemente se señala esa fecha, el 31 de octubre de 1517,
como el comienzo de la Reforma Protestante y la reafirmación de que la palabra de Dios es el punto de partida y la autoridad final de la Iglesia y de toda teología. La historia dice que Lutero clavó sus 95 tesis, escritas en alemán para que todos, incluso el menos culto, las pudiera leer, en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La acción de clavar escritos en esa puerta era la manera acostumbrada de anunciar un acontecimiento en el campus universitario de aquella época. Las puertas de las iglesias funcionaban en aquella época tal como los modernos tablones de anuncios. La mayoría de historiadores convienen que Lutero remitió sus tesis al arzobispo de Maguncia, al papa, a algunos amigos y a otras universidades en esa fecha. Con todo, las tesis fueron impresas muy pronto, y antes de 1518 habían sido extensamente leídas por toda Europa. Lutero entonces clava las 95 tesis, y en menos de un año, en 3 meses, creo que menos, 2 meses, se imprimen las 95 tesis y van a Europa, por toda Europa. Mire el impacto, amén, que ha hecho este siervo de Dios. Lutero es un siervo de Dios, hermano, aunque muchos no me lo quieran creer. Lutero es un siervo de Dios. Algunos dicen, pero es protestante, nosotros somos evangélicos. ¿Qué tenemos que ver con todo esto? Ahora, cuando termine, yo le voy a explicar. Reacción y cisma. Lutero redactó sus 95 tesis como soporte para un debate teórico, una disputa teológica, práctica corriente en la época. Concebidas para ser difundidas en un círculo restringido de teólogos, su éxito habría sorprendido al propio Lutero. Tras ser impresas en gran cantidad y ampliamente difundidas, las tesis tuvieron gran resonancia, pero las autoridades religiosas vacilaron, sin embargo, en condenar a Lutero. Este último continuará discutiendo con teólogos partidarios de las doctrinas de Roma, por ejemplo, con Johann Eck, en la famosa disputa de Leipzig de 1519. Las 95 tesis son finalmente condenadas definitivamente el 15 de junio de 1520 por la bula Exsurge Domine del Papa León X. Lutero, entonces, abiertamente en conflicto con la Iglesia Católica, siendo excomulgado a principios del año siguiente. El Papa León X exigió que Lutero se retractara por lo menos de 41 de sus tesis, pero el monje alemán, ya famoso en toda Europa, rechazó esta exigencia públicamente en la Dieta de Worms de 1521, jugándose la vida. Era el paso definitivo para lo que luego sería la Reforma Protestante. Hermano, el ejemplo de Lutero, amén, es un ejemplo de transgresión, el ejemplo de entender a la palabra de Dios y darse cuenta el camino que estamos haciendo. Lutero se estaba dando cuenta que el camino que estaba tomando la Iglesia Católica era un camino bastante perverso. Amén. Realmente, ya no había manera de dar marcha atrás. Amén. Lutero encontró grandes verdades. Y es más, intentaron acallarlo. Pero Lutero será tan famoso en toda Europa que realmente nadie lo va a parar. Se da cuenta de que la Iglesia Católica ha hecho todo de otra manera, pensando en el dinero, en la corrupción. La Iglesia se ve corrompido. Y decide entonces ver si la puede renovar. Y al final termina separándose de ella. Lutero, entonces, termina por construir el movimiento reformista. Amén. Comienza la reforma y conduce a que el protestantismo se divida después en diferentes iglesias. ¿Para qué? Para que no sea un ataque puntual. Así surgen calvinistas, luteranistas, puritanos, anglicanos, evangélicos, presbiterianos, bueno, un número bastante grande, ¿no? Adventistas del séptimo día, ¿no? Hermano, yo le digo esto. En ese momento la reforma cambió para siempre al cristianismo. Cambió también la manera. ¿Por qué? Porque la Biblia
que era leído solamente por el cura de la iglesia, bajó y lo empezaron a leer todos los hermanos. Si en la Reforma nunca se hubiese hecho, yo no estaría dando este programa. Y me va a decir, Brian, 500 años casi pasaron. Sí, 500 años. Pero hace 500 años se empezó entonces a sentar las bases de eso. Hermano, este mundo necesita también una nueva reforma. ¿Por qué? Y es lo que voy a hablar ahora en el siguiente programa. Es necesaria una reforma para entender que el mundo se está perdiendo. Es necesario una reforma para que el mundo vea. Amén. La reforma dentro de la iglesia la dividió, pero nos hizo llegar a la verdad. Amén. Lutero condujo a sus hermanos a la verdad. La reforma, entonces, es dar luz donde había oscuridad. Hoy, a 496 años de esa reforma, nos proponemos hacer una nueva reforma. Pero no esta vez al cristianismo, no, ya está reformado, ya está hecho, ya está listo. Nos proponemos hacer una reforma al pensamiento. Una reforma al pensamiento que tenemos acerca de Halloween. Una reforma a cómo concebimos esa festividad. Una reforma a eso. Amén. Y yo ya me voy despidiendo, nos vemos en un ratito, que ya viene el programa 24, que ahí vamos a hablar de Halloween exclusivamente. Espero que le haya gustado el programa, que haya sido enriquecedor. Y para decirlo, feliz día de la Reforma. Amén. Feliz día de la Reforma. Que ojalá podamos empezar una nueva reforma. Lo dejo con la sigla y nos vemos en un rato, hermano. En la segunda temporada de La Luz de Cristo apostamos a la profundización del mensaje cristocéntrico. Ponemos en funcionamiento entonces un variado equipo de plataformas para la difusión del mensaje. Facebook.com/Dios te bendiga siempre, amén. Twitter.com/Dios los bendiga 2. YouTube.com/user/laluz311/videos. Bienvenido a una nueva plataforma. Bienvenido a la nueva red que está con vos. La Luz de Cristo 2013. Segunda temporada.